Sean ustedes bienvenidos a la Escuela Juan Fenocho para esta ceremonia de velación. Damos la bienvenida a los tres poderes: el Gobierno del Estado de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, la presidenta del Congreso del Estado de Sonora, diputada Kitty Gutiérrez Mazón, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez. Así también agradecemos a nuestros anfitriones, el presidente municipal, ingeniero Luis Alfonso Robles Contreras, la directora de este plantel, profesora Marta Patricia Verdugo Ayón, y a todos los que hoy nos acompañan. Señor Rómulo Félix, historiador de esta gran ciudad también. En estos momentos vamos a develar entonces esta placa que cita el centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Sonora. Adelante. Vamos a dar un minuto para las gráficas, por supuesto, y dar la bienvenida también a los diputados que hoy nos acompañan, autoridades civiles y militares que hoy están aquí. ¿Listo? Adelante entonces, develamos 1, 2 y 3. Develamos esta placa que cita centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1917-2017, Magdalena, Sonora, a 15 de septiembre del 2017. Muchísimas gracias a las autoridades, a todos los presentes, por acompañarnos en esta tan importante develación de placa.
Para dar inicio a esta sesión, solicito a nuestra compañera diputada Ana María Luisa Valdés Avilés, secretaria, sirva a pasar lista de asistencia. Buenos días. Diputada Costa Cid Lina. Diputado Rodrigo Acuña Redondo. Diputada Flor Ayala Robles Linares. Diputado Rafael Buelna Clark. Bien. Diputado José Luis Castillo Godínez. Bien. Diputado Javier Dagnino Escobosa. Bien. Diputada Carmen Aida Díaz Brown Ojeda. Diputado Díaz Nieblas Ramón Antonio. Diputado Carlos Manuel Fu Salcido. Diputado Moisés Gómez Reina. Diputado Omar Alberto Guillén Partida. Diputado José Armando Gutiérrez Jiménez. Bien. Diputada Kitty Gutiérrez Mazón. Diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas. Diputada Brenda Jaime Montoya. Diputado Juan José Lama Angulo. Diputada Carolina Lara Moreno. Diputado Carlos Alberto León García. Diputada Célida López Cárdenas. Diputada Lisette López Godínez. Diputado Jorge Luis Márquez Cázares. Diputado Emeterio Ochoa Basúa. Diputada María Teresa Olivares Ochoa. Gracias. Diputado David Homero Palafox Zelaya. Diputada Angélica María Payán García. Bien. Diputado José Ángel Rochín López. Diputado Epifanio Salido Pavlovich. Diputada Iris Sánchez Chu. Diputado Luis Gerardo Cerrato Castel. Diputado Fermín Trujillo Fuentes. Diputada Ana María Luisa Valdés presente. Diputado Javier Villarreal Gámez. Y diputado Manuel Villegas Rodríguez. Hay quórum, señora presidenta. Con justificación de esta mesa directiva, nuestros compañeros diputados Rosario Carolina Lara Moreno, Lina Acosta Cid, Célida Teresa López Cárdenas, Carlos Alberto León García, Juan José Lama Angulo, Ramón Antonio Díaz Niebla, Brenda Elizabeth Jaime Montoya. Habiendo quórum legal, se abre la sesión y se solicita a nuestra compañera diputada Kiki Díaz Brown Ojeda, secretaria, realice la lectura del proyecto del orden del día para esta sesión, a fin de someterlo a votación de esta asamblea. Muy buenos días, con su permiso, presidenta. Orden del día, sesión del día 15 de septiembre del 2017. Número 1, lista de asistencia y declaratoria del quórum inicial. Número 2, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 3, dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Número 4, dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con punto de acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. Número 5, dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con punto de acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve aprobar la propuesta del Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles, Sonora, para que el ciudadano regidor Belémino Sánchez Salinas supla la vacante del síndico municipal en dicho órgano de gobierno. Número 6, clausura de la sesión y citatoria para la próxima. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. En votación económica, pregunto a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Aprobado el orden del día.
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, conforme a lo aprobado por esta soberanía, concedo el uso de la voz a nuestra compañera diputada Lisette López Godínez, a efecto de que realice la lectura del dictamen con proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Buenos días, diputada presidenta. Le solicito someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de la Comisión Dictaminadora para que esta soberanía autorice obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Nada más arriba. Pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por la diputada Lisette López Godínez. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Se aprueba la solicitud por la Asamblea y por lo tanto puede realizar la lectura en los trámites solicitados, compañera diputada. Muchas gracias. Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Artículo único. Se reforman los artículos 12, fracción primera, 19, fracción tercera, 22, párrafo segundo y 11º, 25d, párrafo primero, 33, fracciones 5 y 9, 34, 46, 50, 57, párrafo primero, 59, 61, 62, 64, fracciones décima, párrafo segundo, incisos D y E, 18, 19, 22, párrafo primero, 31, 35 bis, 43 bis, 66, fracción segunda, 67, inciso G, 70, fracciones 5 y 7, 79, fracciones 8 y 22, y el párrafo tercero, 88, 89, 93, 96, fracción primera, 120, párrafo segundo y quinto, y 132, fracciones cuarta y sexta. Y asimismo, se adicionan un párrafo segundo al artículo octavo, un inciso F al párrafo segundo de la fracción décima del artículo 64, los párrafos octavo, noveno y décimo del artículo 67, un artículo 127 bis y un párrafo segundo al artículo 163 y se deroga la fracción sexta al artículo 96, todos de la Constitución Política del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo octavo. En el Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Artículo 12. Párrafo primero. Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas para que cursen la educación básica y media superior y cuidar que reciban la instrucción militar en los términos que establezca la ley. Artículo 19, párrafo tercero. Los procesados desde que se discute el auto de vinculación a proceso hasta que cause ejecutoría la sentencia que los absuelva. Artículo 22. La elección a gobernador del Estado de los diputados al Congreso del Estado y de los integrantes de los ayuntamientos deberá realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del año en que corresponda y procurará realizarse de manera concurrente con los procesos electorales federales. El secretario ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones del instituto solo con derecho a voz. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas y deberán difundirse por medios electrónicos en tiempo real. Cada partido político contará con un representante propietario y su suplente en cada organismo electoral. Artículo 25D. Habrá un plan estatal de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal y en igual forma existirá un plan de desarrollo por cada municipio de la entidad
al que se sujetarán los programas de los gobiernos municipales. Los planes de desarrollo deberán expedirse dentro de los primeros 4 meses del inicio de la administración correspondiente. Artículo 33, párrafo quinto. No tener el carácter de servidor público dentro de los 90 días inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. Párrafo noveno. No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito. Artículo 34. Los diputados rendirán protesta de ley ante el Congreso o ante la Diputación Permanente. Artículo 46. El día 13 del mes de octubre de cada año, el titular del Poder Ejecutivo por sí o de manera extraordinaria y, previo acuerdo, por conducto del secretario de Gobierno de quien aquel designe, presentará al Congreso del Estado un informe sobre el estado que guarda la administración pública en sus diversos ramos. El último año de su ejercicio constitucional, el titular del Poder Ejecutivo presentará el informe a que este precepto se refiere el día 26 de agosto. Artículo 50. Los diputados en funciones durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar comisión o empleo alguno de la Federación, de los otros poderes del Estado, del municipio o cualquier otra responsabilidad pública, disfrutando sueldo o remuneración, a no ser que tengan licencia del Congreso, pero concedida que fuera esta licencia, cesarán en sus funciones legislativas mientras desempeñan el empleo o comisión. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado. Artículo 55. Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por el Supremo Tribunal pasarán desde luego a comisión. Todas las demás deberán sujetarse a los trámites que establezca la legislación secundaria, trámites que solo podrán ser dispensados por el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes. Artículo 57. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto de ley o decreto no devuelto con observaciones al Congreso o en su receso a la Diputación Permanente en el término de 10 días hábiles. Artículo 59. En caso de urgencia notoria calificada así por las 2/3 partes, cuando menos, de los diputados presentes, el Congreso podrá reducir los términos concedidos al Ejecutivo para hacer observaciones, sin que en caso alguno pueden ser menores de 72 horas corridas. Artículo 61. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones en las resoluciones del Congreso cuando éste funja como colegio electoral o como jurado. Tampoco podrá hacer observaciones a los decretos que convoquen elecciones, ni a aquellos que retomen esta Constitución y la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Artículo 62. Todo proyecto de ley o de decreto que fuera desechado por el Congreso no podrá ser presentado de nuevo en el mismo periodo de sesiones, salvo que así lo determinen las 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Artículo 64, párrafo 10º, inciso D. El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos. En este caso será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes. Inciso E. Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes y, inciso F, las bases generales para que los órganos de control de los municipios, previa aprobación de las 2/3 partes de los integrantes del ayuntamiento, celebren convenios con el órgano de control del gobierno estatal y del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en materia de responsabilidades administrativas. Párrafo 18. Para aprobar o rechazar los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativas que sean hechos por el Ejecutivo. Párrafo 19. Para aceptar a dichos funcionarios la renuncia de sus respectivos cargos y concederles licencia. Párrafo 22. Para discutir, modificar, aprobar o reprobar el presupuesto de ingresos, así como el presupuesto de egresos del Estado, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo en forma física y en formatos electrónicos de fácil manejo, incluyendo los anexos y tomos del proyecto del presupuesto de egresos.
Párrafo 31. Para expedir la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como los reglamentos de la misma, el titular del órgano de control interno y personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado serán designados y removidos al menos por las 2/3 partes de sus integrantes. La ley y los reglamentos a que se refieren los párrafos anteriores no podrán ser vetados ni necesitarán la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia. Párrafo 35 bis. Para legislar y fomentar la participación ciudadana en el Estado y sus municipios, regulando las figuras que se estimen convenientes, entre las cuales deberá considerar el referéndum, plebiscito, iniciativa popular y consulta vecinal como instituciones básicas de participación. Para efectos de garantizar que la consulta vecinal, la iniciativa popular y la consulta popular puedan llevarse a cabo en los términos y plazos que establece la ley en la materia, los ayuntamientos garantizarán en su presupuesto anual una partida con los recursos suficientes para la operatividad, logística y difusión de la misma. En tal virtud y para garantizar que las decisiones de la población sobre las prioridades producto de la consulta de dicho presupuesto participativo, tanto el Gobierno del Estado como los ayuntamientos deberán establecer al menos el 20% del total del presupuesto para obra en el año fiscal que se programe y cumplir así con la voluntad democrática de los ciudadanos que participen en las consultas y debates que prevé la ley. Párrafo 43 bis A. Para designar mediante votación de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso a los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los miembros del Consejo Consultivo del mismo, legislar en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en Sonora, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación general en la materia y esta Constitución, y promover y difundir en el Estado la cultura de la apertura informativa y del ejercicio de esos derechos, así como establecer criterios generales para la catalogación y conservación de documentos. Artículo 66, párrafo segundo. Conceder licencia a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de los Tribunales de Justicia Administrativa. Artículo 67, inciso G. Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y perjuicios que afecten al erario en el caso de falta administrativa no grave, fincando a los responsables las indemnizaciones correspondientes cuando sea detectada esta situación en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno competente. Asimismo, derivados de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en los términos de esta Constitución y la ley. Le solicito, señora presidenta, al diputado Jorge Luis Márquez Cázares continúe con la lectura de este dictamen, por favor. Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización contará con un órgano de control interno cuyo titular será designado por las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión del Pleno del Congreso del Estado correspondiente, a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por un término de 4 años, pudiendo ser ratificado para un periodo adicional, si al concluir el primer periodo el Congreso del Estado no ha realizado un nuevo nombramiento, se entenderá ratificado de manera tácita. El Instituto Superior de Auditor y Fiscalización asignará a su órgano de control interno el 3% de su presupuesto anual para la operación y funcionamiento de su estructura, entre ellas las áreas de auditoría interna, investigación y substanciación,
cuyos titulares serán designados por el titular del órgano de control. El titular del órgano de control del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización presentará a la Comisión de Fiscalización en la primera quincena del mes de septiembre de cada año un informe que contenga los resultados del ejercicio de su encargo. Artículo 70 sigue igual. Fracción primera a la cuarta sigue igual. Fracción quinta. No tener el carácter de servidor público en los 6 meses inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público, en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. Sexta, queda igual. Séptima, no haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito. Octava sigue igual. Artículo 79, primera a la séptima sigue igual. Octava, asistir a rendir cuentas ante el Congreso, por sí o de manera extraordinaria y previo acuerdo por conducto del secretario de Gobierno o de quien designe para tal efecto. El informe a que se refiere el artículo 46 de esta Constitución. Novena a la 21 sigue igual. 22. Hacer observaciones por una sola vez en el improrrogable término de 10 días hábiles, salvo el caso a que se refiere el artículo 59, a las leyes y decretos aprobados por el Congreso y promulgarlos y hacerlos ejecutar desde luego si el propio Congreso, después de haberlos reconsiderado, los ratifica. Son facultades exclusivas del gobernador, no delegables, las establecidas en las fracciones primera, segunda, séptima, treceava, catorceava, 17, 18, 21, 22, 24, 32, 33, 36, bis, 39 y 40 de este artículo. Artículo 88. Los funcionarios y empleados de Hacienda que tengan manejo de caudales públicos serán responsables directos de su uso, de acuerdo con la ley respectiva. Artículo 89. La educación pública quedará bajo la dirección del Ejecutivo del Estado y por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y sujeta a las leyes y reglamentos correspondientes. Artículo 93. La educación básica y media superior serán obligatorias para todos los niños y jóvenes comprendidos en edad escolar y la primaria para todos los adultos analfabetos menores de 40 años. Para aquellos que por el lugar de su residencia no puedan concurrir a las escuelas establecidas, el Estado y los municipios elaborarán programas especiales que también serán obligatorios. Artículo 96. Primero, perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, con estricto respeto a los derechos humanos que precisa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, a las quinta sigue igual, sexta se deroga, séptima a la décima sigue igual. Artículo 120. Los consejeros a que se refieren las fracciones tercera y sexta de este artículo deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, contar con título de licenciado en Derecho, expedido legalmente mínimo 7 años previos a la designación. Asimismo, contar con un mínimo de 3 años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso del consejero designado por el Supremo Tribunal de Justicia, deberá además gozar del reconocimiento en el ámbito judicial y tener en el desempeño de su cargo por lo menos 2 años con anterioridad a la designación. El presidente del Consejo, el diverso magistrado de dicho órgano y el fiscal general de Justicia del Estado conservarán su calidad de consejeros mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos. Los demás integrantes del Consejo serán designados por un periodo de 6 años y no podrán ser reelectos. Artículo 127 bis. La Comisión Estatal de Derechos Humanos será un organismo público de carácter autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos,
establecidos por el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestro país haya suscrito, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad o cualquier persona o grupo social. La comisión tiene por objeto, primero, estudiar, promover, divulgar y proteger con base en los principios que rigen su actuación los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado. Segundo, contribuir al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del Estado constitucional de derecho. Y tercero, coadyuvar al establecimiento de las garantías necesarias para asegurar que los derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Sonora sean reales, equitativos y efectivos. La comisión se integrará por un presidente, una secretaría ejecutiva, visitadores generales, así como visitadores adjuntos y el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. La comisión, para el desempeño de sus responsabilidades, contará con un consejo consultivo, el cual será electo en los términos de la ley reglamentaria que para sus alcances y efectos legales el Congreso apruebe. El Congreso del Estado aprobará una ley complementaria en materia de derechos humanos que regule el funcionamiento y actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Sonora. El presidente de la comisión deberá reunir para su designación los siguientes requisitos. Inciso A, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Inciso B, no haber sido sentenciado por la comisión de delitos dolosos. Inciso C, poseer en la fecha de su nombramiento, con antigüedad mínima de 5 años, título profesional legalmente expedido que lo acredite como licenciado en Derecho o demostrada capacidad y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos. Inciso D, no haber sido titular del Poder Ejecutivo, secretario, diputado local, presidente municipal, fiscal general del Estado, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, un año previo a su designación. Inciso E, gozar de reconocido prestigio profesional, personal en la entidad y no haber participado como candidato a puesto de elección popular, ser o haber sido presidente de algún partido político. Artículo 132, fracción cuarta, no haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito. Sexta, no tener el carácter de servidor público a menos que no haya ejercido o se separe del cargo 90 días antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. Artículo 163. Los ayuntamientos deberán pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas a la Constitución dentro del término de 60 días a partir de que el Congreso se les notifique. Transitorio. Artículo único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 163. Se instruye a la mesa directiva o la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada. En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917. Ciudadana diputada Lisette López Godínez, ciudadana diputada Célida Teresa López Cárdenas, ciudadano diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas,
ciudadano diputado Javier Villarreal Gámez, ciudadano diputado Jorge Luis Márquez Cázares, ciudadana diputada Flora Ayala Robles Linares, ciudadano diputado Fermín Trujillo Fuentes. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. A discusión la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la comisión. Se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para de no mediar solicitud someterlo en su consideración en un solo acto. En vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Aprobada la ley, comuníquese a los ayuntamientos del Estado para los efectos previstos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado. A efecto de desarrollar el siguiente punto del orden del día aprobado para esta sesión, me permito conceder el uso de la voz al diputado Omar Alberto Guillén Partida, con el objeto que realice la lectura del dictamen con punto de acuerdo, mediante el cual este Poder Legislativo aprueba en toda y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Si me lo permite, antes de iniciar con la lectura, nada más decir y agradecer que es un honor estar aquí en este estrado, hoy que se festejan 100 años de la Constitución Política del Estado de Sonora. De veras es historia para mí y para todos los que somos estudiosos del derecho, y qué gusto y qué honor estar en este estrado. Diputada presidenta, le solicito que someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de la Comisión Dictaminadora para que esta soberanía autorice obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por el diputado Omar Guillén. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Se aprueba la solicitud por la Asamblea y por lo tanto puede realizar, diputado, la lectura en los trámites solicitados. Así estuvieron hace 100 años los diputados constituyentes, de veras, qué gusto. Acuerdo único. El Congreso de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia, según lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, que en su parte conducente es como sigue. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 16 y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 17
y la fracción 30 recorriéndose en su orden la actual fracción 30 para quedar como 31 al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Artículo 17. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en la forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Artículo 73 queda igual. De la fracción primera a la 29Z queda igual. Fracción 30. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Fracción 31. Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el transitorio siguiente. Segundo, la reforma del párrafo primero del artículo 16 y la adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión respectivamente las leyes generales y las leyes federales, así como las leyes en las entidades federativas. Tercero, las legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente decreto en un plazo que no exceda de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia a la fracción 30 del artículo 73 constitucional, adicionado mediante el presente decreto en un plazo que no exceda de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Quinto, la legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción 30 del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente decreto y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluir y ejecutarse respectivamente conforme a la misma. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de obvia resolución y se dispense el trámite de su segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, 14 de septiembre del 2017, diputada Lisset López Godínez, diputada Célida Teresa López Cárdenas, diputado Ramón Antonio Díaz Niebla, diputado Javier Villarreal Gámez, diputado Jorge Luis Márquez Cázares, diputada Flor Ayala Robles Linares, diputado Fermín Trujillo Fuentes. ¿Es cuanto, Presidenta? A discusión la dispensa del trámite de segunda lectura del dictamen solicitado por la Comisión.
No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa del trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, para de no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Aprobado el acuerdo, comuníquese. A efecto de llevar a cabo el desahogo del penúltimo punto del orden del día aprobado para esta sesión, concedo el uso de la voz al diputado Javier Dagnino Escobosa, con el objeto de que realice la lectura del dictamen con punto de acuerdo, mediante el cual este Poder Legislativo resuelve aprobar la propuesta del Ayuntamiento General Plutarco Elías Calles, Sonora, para que el ciudadano regidor Belenminio Sánchez Salinas supla la vacante de síndico municipal en dicho órgano de gobierno que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, diputada presidenta. Le solicito que someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de la Comisión Dictaminadora para que esta soberanía autorice obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por el compañero diputado Javier Dagnino. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Se aprueba la solicitud por la Asamblea y por lo tanto puede realizar la lectura en los términos solicitados, compañero diputado. Muchas gracias, presidenta. Acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora, tomando en consideración la negativa de la ciudadana Columba Isabel Sandoval Parra para asumir el cargo de síndico propietario del Ayuntamiento del Municipio General Plutarco Elías Calles, resuelve aprobar la propuesta de dicho ayuntamiento para que el ciudadano regidor Belenminio Sánchez Salinas supla la vacante de síndico, razón por la cual deberá hacerse del conocimiento del regidor antes mencionado, integrante del Ayuntamiento General Plutarco Elías Calles, Sonora, para que, de conformidad con lo que establecen los artículos 133 y 157 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 31 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, acuda a rendir la protesta de ley para ejercer funciones de síndico municipal. Segundo, el Congreso del Estado de Sonora, tomando en consideración la aprobación de la propuesta del Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles, Sonora, para que el regidor Belenminio Sánchez Salinas supla la vacante de síndico de este órgano colegiado, resuelve hacer del conocimiento del ciudadano Juan Carlos Bueno Barreras, regidor suplente de dicho ayuntamiento, para que, de conformidad con lo que establecen los artículos 133 y 157 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 31 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, acuda a rendir la protesta de ley para ejercer funciones de regidor propietario. Tercero, se comisiona a la diputada Célida Teresa López Cárdenas para acudir a las tomas de protesta referidas en los puntos anteriores del presente acuerdo en nombre y representación de este Poder Legislativo, por estimar que el presente dictamen debe ser considerado como de obvia resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora, se solicita la dispensa al trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria.
Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917, Magdalena, Sonora, el 15 de septiembre de 2017. Ciudadana diputada Lisette López Godínez, ciudadana diputada Célida Teresa López Cárdenas, ciudadano diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, ciudadano diputado Javier Villarreal Gámez, ciudadano diputado Jorge Luis Márquez Cázares, ciudadana diputada Flor Ayala Robles Linares, ciudadano diputado Fermín el Maestro Trujillo Fuentes. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. A discusión, la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen solicitado por la comisión. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de la segunda lectura del dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Aprobado la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, para de no presentarse solicitud, someterlo a consideración en un solo acto. En vista que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando poniéndose de pie. Aprobado el acuerdo. Comuníquese. Al no existir más asuntos que tratar, se clausura la sesión. Se le concede el uso de la voz a nuestra compañera Flor Ayala Robles Linares. Ah, ok. Alias la gitana. Esto no me lo habían comentado, Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Como miembro de la Comisión de los Festejos del Centenario de nuestra Constitución, quisiera comentarles, la verdad, el orgullo y el honor que es estar el día de hoy aquí en Magdalena, festejando, pero a la vez recordando la época tan gloriosa que vivieron nuestros legisladores de aquella época, la 24ª legislatura, donde finalmente después de la época postrevolucionaria se aprueba una constitución en nuestro estado, y saber que nosotros hemos hecho también lo nuestro en nuestra constitución. Hemos hecho varias reformas constitucionales sumamente importantes, poderlas comentar el día de hoy, como es el nuevo sistema de justicia penal, el sistema estatal anticorrupción, nuestra reforma electoral, la autonomía del ISAF. Pero fíjense, nosotros hicimos reformas al código para el tema de la reforma electoral. ¿Saben cuándo se hizo la primera ley electoral en el estado de Sonora? En 1917, con este Congreso, con el Congreso de la 24ª legislatura. También en esa época, ¿cómo no se nos va a olvidar la época entre 1916 y 1918 de esta legislatura, donde se da el exilio de nuestros yaquis y mayos a Yucatán? ¿Cómo se nos va a olvidar que en esa época fue cuando se prohibió el consumo, la fabricación y la venta de alcohol, misma que duró hasta alrededor de 1980 para la producción del bacanora, que fue cuando se volvió a derogar esa ley? ¿Cómo no se nos va a olvidar que en esa época se hizo la primera ley para la creación de escuelas en donde hubiera más de 20 niños en los municipios? ¿Qué legislatura de reconstrucción de un estado después de una guerra, en donde se crea la primera escuela de artes y oficios, en donde por primera vez se aprueba un presupuesto de ingresos y de egresos en el estado, y donde tenemos una ley primero de Hacienda y también una ley
de aguas y de recursos hidráulicos. Creo que cada congreso tiene un legado por el cual responder, tiene una historia que quedará escrita, buena o mala, pero quedará. Y esto que hemos logrado nosotros como Congreso en este año y medio que llevamos, 2 años ya, quedará escrito para la historia. Hemos transformado muchas de nuestras leyes, sobre todo las constitucionales en nuestro estado, que le van a dar vida, una armonía a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestros ciudadanos. Sin embargo, compañeros, a pesar de todo lo bueno que hemos logrado, yo quiero comentar que creo que también tenemos que luchar por la autonomía de nuestros estados. Creo que tenemos que pelear por lo que somos después de la revolución, una república federalista, una república federal, conformada por 32 estados de la república, con autonomía propia para poder regir los actuares o el actuar de sus ciudadanos y de sus municipios. Y yo creo que eso, compañeros, los invito y los exhorto a que luchemos y que esa autonomía no se nos quite o se nos elimine de un plumazo, como nuestros diputados federales hoy por hoy lo están haciendo. Hoy por hoy ya no podemos legislar en varias materias. Hoy por hoy creo que tenemos que pelear porque el tema de la familia, el tema de la niñez, el tema de nuestros matrimonios y el tema de las causas en Sonora son muy diferentes a las causas que hay en Tabasco, son muy diferentes a las causas que hay en Chihuahua, son muy diferentes a las causas y al vivir de la sociedad de Querétaro. En Tabasco, ¿por qué se va el abigeato? No es un tema, sin embargo en Sonora sí. En el DF el tema de los matrimonios es un tema, en Sonora no. ¿Por qué vamos a permitir que una república federalizada se convierta en una sola voz, en un solo actuar? Tenemos idiosincrasias diferentes, somos estados diferentes, en nuestro propio estado tenemos idiosincrasias diferentes, culturas y causas diferentes. Yo los exhorto, diputados, de veras, porque a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo y creo que tenemos voz para poder exhortar a que por lo menos los legisladores podamos legislar las causas de nuestros ciudadanos. Y hoy que tenemos 100 años de una constitución en el estado Sonora, no podemos dejar pasar que Sonora tiene autonomía y que los sonorenses somos personas valientes y alzamos la voz cuando desde la federación nos quieran regir. Y hoy no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias, compañeros. Felicidades por este día de los 100 años de nuestra Constitución, orgullosamente sonorenses y orgullosamente en Magdalena de Quino. Muchísimas gracias y que sigan los festejos. Muchas gracias, presidenta. Le cedo el uso de la voz a nuestro compañero diputado, coordinador, Luis Cerrato Castel. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un honor para nosotros estar aquí en este recinto histórico para Sonora, aquí en este lugar en donde se promulgó hace 100 años la Constitución del Estado de Sonora. Es un honor como Congreso venir a rendir tributo a esta que es nuestra Carta Magna. ¿Por qué le llamamos Carta Magna a una Constitución? Porque es la punta de la pirámide legislativa, es de la cual derivan las reglas, las normas que nos rigen como comunidad, que nos rigen como ciudadanía. Desde que decidimos constituirnos como sociedad y ser representados en los congresos, decidimos hacer leyes para convivir, para estar mejor, para buscar la felicidad, para buscar
estar como sociedad en mejores condiciones. La Constitución es la ley suprema que rige a una nación a nivel federal y al Estado de Sonora, en este caso, a nivel local. Estar en este lugar lleno de historia, lleno de magia además, porque Magdalena es un pueblo mágico en nuestro estado, es un honor para los compañeras y compañeros diputados del Grupo de Acción Nacional y también de todas las diputadas y diputados del Congreso del Estado. Haber aprobado reformas importantes durante esta legislatura a la Constitución, durante este periodo y otras más que aprobamos en este día, también es muy importante. Es parte de adaptarnos a los tiempos, es parte de escuchar y ver lo que está ocurriendo. Y la Constitución debe estar siempre en constante adaptación a lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, felicidades y felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, diputado Luis Cerrato. Le cedemos el uso de la palabra a nuestro compañero diputado Fermín Trujillo. Muchísimas gracias, presidenta de la mesa directiva de nuestra 61 legislatura, compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva, diputadas, diputados y pueblo de Magdalena. Yo sigo pensando que la forma es fondo y que hubiese sido un grave error que solo hubiésemos venido a aprobar los dictámenes sin que alguna diputada o algún diputado pidiera la palabra al final para mandar la señal de que estamos muy claros los diputados de esta 61 legislatura de la tarea y la responsabilidad que tenemos y no nos veamos chiquitos con la historia. Es fundamental recoger de esa historia que de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, hace un rato, un grupo muy selecto, por cierto, de maestras, nos dieron a conocer los documentos históricos que acreditaban pues el acta constitutiva del Congreso Constituyente y que decretaba en esta escuela primaria, Colegio Juan Fenocho, la sede del Constituyente de aquel junio, julio, agosto y septiembre de 1917. Y a nombre de la 61 legislatura, maestra Marta Patricia Verdugo, directora de la escuela primaria Juan Fenocho, le agradecemos que nos permita venir a respirar un poco de esa historia y a resguardarla bien para el beneficio de las futuras generaciones. Quiero hacer muy rápido una reflexión que me permita dejar algo como maestro que soy en honor a las maestras que me distinguieron y nos distinguieron ahorita haciendo uso de la palabra. El sismo de Tehuantepec, para Oaxaca, para Chiapas y para Tabasco y una buena parte de comunidades y de municipios de México, en donde habitan más o menos el número de habitantes de Sonora, cabría en los municipios que ahorita están en alerta máxima por una situación de carácter ambiental natural como es el sismo de Tehuantepec. He recogido de esas imágenes que ha pasado la prensa a nivel nacional, las televisoras, la radio, los medios impresos, cómo en esos municipios afectados por la naturaleza, que golpea la naturaleza, la mesa de la tierra, le da un golpe a la mesa de la tierra para que los que habitamos en ella nos sacudamos y pensemos qué estamos haciendo en este tránsito por la vida, en razón del entendimiento como seres humanos y luego, lógicamente, aplicados en la norma y de la norma en una relación de seres vivos. Curiosamente, los municipios afectados tuvieron 3 distintivos que han resaltado la solidaridad del ser humano: la escuela de esos municipios, el ayuntamiento de esos municipios, la iglesia de esos municipios
y la plaza pública de esos municipios. O sea, un terremoto y un acto histórico como el de hoy nos trae una escuela, compañeras y compañeros. Y aquella desgracia de 2.300.000 mexicanos, también los símbolos donde se construyó la vida, están alrededor del ayuntamiento, en donde enfrente está la plaza, a un lado está la escuela, a un lado está la iglesia, y son como se ha dado y se ha generado la sociedad. Y vaya que nos está reclamando la sociedad solidaridad por esto que sucede, por esto que pasa. Hoy que es aniversario, el 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, digámosle a los magdalenenses y digámosle a los sonorenses que cada una de ustedes y cada uno de nosotros sabemos exactamente la tarea que tenemos por realizar. Que los conceptos que se introdujeron en la reforma constitucional, que la Comisión de Gobernación puso a conocimiento del Pleno, no son menores. Que en las próximas sesiones del Congreso, allá en Hermosillo, una vez que se regrese los poderes después de las 9 de la noche, el martes podamos estar retomando los alcances de la reforma constitucional que vimos aquí en Magdalena y que no tuvimos el tiempo de dar un debate a conceptos sobre el municipio que ahora tendrá la facultad de iniciativa junto con su cabildo y otros temas que los diferentes grupos parlamentarios introdujeron sobre ciudadanía, sobre transparencia, que tienen que ver con una etapa de entender el mundo que nos toca a nosotros y que lo tenemos que poner en la norma, que nos vamos a dar el tiempo para hacerlo y que por esta ocasión agradecemos ser parte de la historia, ser parte de los 33 diputadas y diputados que cumplimos 100 años junto con una historia rica, hermosa, aquí en Magdalena, que nos manda una señal que hay que registrar también como diputadas y como diputados. Un abrazo al personal docente de la escuela primaria, maestra Marta Patricia, a todo el personal, lógicamente, y lógicamente a nuestro personal auxiliar de oficialía mayor y de apoyo legislativo por hacer posible. Cierro. Mi diputado constituyente de Ures es Antonio G. Rivera. Como yo pensé que iba a haber más tiempo, y a eso me refiero, quise resaltar quién fue Antonio G. Rivera, alguien que de los constituyentes de aquel 15 de septiembre de 1917, urense, Antonio G. Rivera, representante de Orcasita, no se llamaba San Miguel, de Opodepe, de Rayón y de Ures, cuando cumplió 50 años en 1967, se le otorgó el título de sonorense ilustre, porque era el único vivo de los constituyentes de aquel 1917. Y todavía hay familiares de él en Ures. A ellos es a los que hay que decirles que sabemos que tuvieron un momento para construir algo grande y que la circunstancia de nosotros no es de un constituyente, pero sí es de una revisión permanente, minuciosa, elegante y decente de lo que debe de tener la Constitución para el buen entendimiento de los sonorenses. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado. Al no existir más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita para la próxima, que habrá de celebrarse el día martes 19 de septiembre del 2017 a las 11 horas. Les voy a pedir a los diputados, por favor, que no dejen sus asientos. Nos va a dar unas palabras la directora. Buenas tardes. Inicio por darle la más cordial de las bienvenidas a la Presidenta del Congreso del Estado de Sonora, diputada Kitty Gutiérrez Mazón, que hoy nos honra con su presencia. Bienvenida. Quiero también agradecer la presencia de la distinguida mesa directiva de la 61ª Legislatura del Estado de Sonora, diputados del Congreso Estatal, funcionarios e invitados especiales, bienvenidos todos. El día de hoy nuestra escuela se viste de gala y se honra con su presencia. Una vez más, este recinto recibe con los brazos abiertos a quienes, como hace 100 años, buscaron establecer las condiciones de gobierno en nuestro estado para que sus habitantes gozaran plenamente de sus derechos apoyados en la Carta Magna de nuestro país.
resultado de nuestra Revolución Mexicana, la cual a través del tiempo ha sufrido las reformas necesarias, en la cual podemos mencionar como prioritaria los derechos de la mujer a participar en la vida laboral, pero sobre todo en la vida política del país. Prueba de ello es que por primera vez tenemos en nuestro estado una gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, orgullosamente magdalenense, sin dejar atrás, claro, a su respetada madre, la doctora Alicia Arellano, entre muchas más que aún buscan mejorar las condiciones de vida en nuestro municipio, estado y nación. Concluyo diciendo que la educación es el medio fundamental para transmitir y formar a los individuos en una cultura de legalidad, por lo que si esta generación renuncia a seguir insistiendo en lograr la paz, el orden y el progreso, prescindiendo de esta, la formación de la niñez y juventud habrá claudicado. Y entre nuestros hijos y nosotros dejamos una espada de dos puntas, por lo que nosotros como escuela tenemos en nuestras manos lograr que estas y las futuras generaciones basen sus intereses en la práctica de valores fundamentales, como también lograr su desarrollo integral, así como la construcción de una mejor sociedad respetuosa, democrática y humana. Muchas gracias, directora del plantel, Marta Patricia Verduguayón. A continuación, con el permiso del presidium, reciban de parte de nuestro municipio una moneda conmemorativa al primer centenario de la Constitución del Estado de Sonora en manos del personal docente de la Escuela Juan Fenocho. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Marta Patricia Verdugo Ayón. Muchísimas gracias.